Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, Gioconda Belli, Un silencio lleno de murmullos. Esta novela nació de poder contar la secuencia a partir de dos mujeres que son sobrevivientes de una revolución fallida. Me han quitado mi nacionalidad, me quitaron todos mis bienes, me quitaron mi pensión de jubilación, todo. No aparezco ya en los registros en Nicaragua. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y de Fabián Cázares en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la reconocida escritora nicaragüense Gioconda Belli sobre su novela Un silencio lleno de murmullos. Resultado de la necesidad de la autora por hablar sobre la que ella llama una revolución fallida, refiriéndose a la lucha sandinista en Nicaragua de la que la autora formó parte. La historia da cuenta del paso generacional entre quienes formaron parte de un movimiento esperanzador que luchó contra una dictadura y su actual decepción al atestiguar cómo se desvirtuó aquel movimiento frente a la mirada de sus hijos. ¿Cómo perciben la revolución los jóvenes nicaragüenses? ¿Cómo vivir la desesperanza de sus padres y abuelos? La novela nos deja claro que esta relación madre e hija fue difícil y distante. Valeria, militante activa y participante de la revolución que liberó a Nicaragua, también vivió para ver cómo ese sueño se convertía en una pesadilla. Penélope fue la hija que tuvo que ceder a su madre a la revolución y sentirse por ello abandonada. Ahora, Valeria ha muerto en el exilio en España y Penélope establece una relación con ella a partir de instalarse en la que fuera su casa. Ahí convive con el espíritu de Valeria que habita en cada objeto. Con ellos, Penélope arma, reconstruye la relación con su madre mientras la pandemia la obliga al encierro, al silencio en el espacio de la ausente. Son esos murmullos, los de las mujeres guerrilleras, las feministas esperanzadas en una Nicaragua encendida, los que alertan a Penélope y le permiten entender no solo a esa generación de mujeres y hombres guerrilleros, sino también a lo que significa la desilusión, la esperanza rota, y le dejan avistar los caminos que aún son posibles. Que yo barro estos lodos, porque no sienten, porque no cambian la historia del todo. Y se da por supuesto que la vida no es diferente para el resto. Que me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, y aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño del poble i del que s'ha estimat, de la meva enyorança al teu costat, del dolor que al món no expliquen i del camí que cada dia es complica. Per a totes les coses aguantar i per l'amor a qui vaig voler cantar, del que lucha con miedo ahí en su pecho, por si eso nunca nadie lo convierte en hecho.
tantos ojos que solo miran a un punto. Solo se busca, solo se quiere lo necesario y justo. Y no se pide más que lo que está en sus manos. Que se luche por la dignidad de cualquier ser humano. Y aunque me quede en el borde del mundo. Valeria Castro interpreta El borde del mundo. Y aunque no entiendan que por qué pregunto. Y aunque me traten siempre de extraño. Y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gioconda Belli nació en diciembre de 1948 en Managua, Nicaragua. Fue la segunda de los 5 hijos de Gloria Pereira, fundadora del Teatro Experimental de Managua, e hija de Humberto Belli, empresario. Cursó estudios básicos en Managua y de secundaria en el Real Colegio de Santa Isabel en Madrid, España, en 1965. Tras diplomarse en Publicidad y Periodismo en Filadelfia, Estados Unidos, regresó a Managua. Durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, fue perseguida y se exilió en México y Costa Rica, y retornó a Nicaragua con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, ocupando posteriormente importantes posiciones en el gobierno y el Partido Sandinista, entre ellas representante en el Consejo Nacional de Partidos Políticos y portavoz del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante las elecciones de 1984. Sin embargo, renunció en 1993 debido a desavenencias con el rumbo autoritario de Daniel Ortega y desde entonces ha vivido exiliada en Madrid. Su trayectoria literaria comenzó en 1972 con la publicación de su primer libro Sobre la grama, abordando temas de cuerpo y sexualidad femenina. Desde 1982 y hasta 1987 publicó 3 colecciones poéticas: Truenos y Arcoíris, Amor insurrecto y De la costilla de Eva, reconocidas en España, México y Estados Unidos. Su novela La mujer habitada, publicada en el 88, ha sido traducida a 20 idiomas. Recibió el premio de los bibliotecarios, editores y libreros de Alemania y el premio Anna Segers. En 2023, Gioconda Belli fue despojada de la nacionalidad nicaragüense y aceptó la ciudadanía chilena ofrecida por el presidente Gabriel Boric. En 2024 publica bajo el sello Seix Barral su novela Un silencio lleno de murmullos, sobre la que charlaremos con ella en esta ocasión. Qué gusto, Gioconda, finalmente tener la oportunidad de encontrarnos personalmente. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí, siempre es un gusto venir a la feria y poder tener la oportunidad de ver lectores, de presentar libros, de ver otras presentaciones. Entonces estoy bien. Pues llegas con este regalo, Un silencio lleno de murmullos. Es un silencio pues lleno de potencia, de cosas por contar que tienen que ver con tu historia personal, pero también con la de un país, con la de un continente, el latinoamericano. Esta novela nació de la idea de poder contar como la secuencia de hechos a partir de 2 mujeres que son sobrevivientes de una revolución fallida. Así la concebí. Era importante para mí hablar de qué pasó con la revolución sandinista, que creó tantas expectativas y tanta esperanza y que le cambió la vida a tanta gente. Y después también hablar de lo que pasa a nivel personal, que digamos el meollo de la novela. El meollo de la novela es qué pasa entre una madre
que se hace guerrillera y la hija que tiene que vivir con esa madre que desaparecía, volvía a aparecer. Esa es la idea. Y también crear un ambiente de silencio que era la pandemia. O sea, porque la hija llega a Madrid cuando la madre murió, la madre muere ahí y tiene que vivir en la casa donde la madre pasó sus últimos años. Y entonces esa idea de estar en una casa en silencio, donde están todos los libros de la mamá, las cosas que la mamá dejó, los secretos de la mamá. Entonces es una novela también como una novela de misterio. Es una novela llena de tensiones y es una novela muy Gioconda. Una madre guerrillera, una hija en España. Hay esta necesidad quizá que no solo tiene que ver contigo, sino con mucha gente en el exilio, de que no se olvide de este pase generacional, de que terminen que entender. ¿Cómo ha sido para ti acercarte a las nuevas generaciones y su visión de aquella revolución, de aquel otro mundo por el que pelearon de manera tan férrea y cómo se fue convirtiendo en algo que atraviesa toda tu novela, que es la desilusión? Lo interesante es que las nuevas generaciones también tienen una idea de lucha. Es como que se volvió a repetir el ciclo, que es triste, ¿no? Porque la revolución sandinista abrió un ciclo de esperanza en que se creía que ya nunca más volverían las tiranías, las dinastías, y esta generación nueva se está teniendo que enfrentar con una nueva dinastía, con una nueva tiranía, desafortunadamente nacida de una gente que estuvo en la revolución, no de unos revolucionarios, sino de unos aprovechados oportunistas, como suele haber en esos grandes procesos de cambio. Historias para escuchar. Continuamos. Quédate con nosotros. Estamos conversando con la escritora nicaragüense Gioconda Belli. Si volvemos a estos dos personajes femeninos, a Valeria y a Penélope, tú dices, ella vuelve en un momento de silencio que es el pandémico, y hay algo muy interesante que tiene que ver con las sutilezas de tu escritura, que es cómo los objetos hablan, cómo podemos reconstruir una personalidad, un espíritu a partir de esos objetos que deliberadamente no están puestos, y cómo los va a interpretar y cómo va a reconstruir con cada piececita Penélope a su madre ausente. No, eso me pareció que fue una especie de arqueología, ¿no?, de la vida de la mamá. Y eso me gustó hacerlo, ¿no?, porque yo creo que así es como se conoce o como te acercas a las personas que ya han muerto, ¿no? Hay una presencia de la muerte importante, porque estamos en la muerte que había de la pandemia, rodeados de la muerte, pero al mismo tiempo la muerte dentro de esa casa. Pero no es, en cierta manera hay una cosa fantasmagórica que a mí me gustó hacer, porque creo que le da precisamente a la novela esa tensión, ¿no? ¿Quién está a cargo en esta casa? ¿Por qué se mueven las cosas? ¿Por qué aparecen y desaparecen? ¿Quién es esa mujer que le llega a dejar cosas a Penélope diciéndole que había sido amiga de su madre? Entonces hay un misterio que le da a la novela esa tensión que tiene que ver con la relación madre-hija, pero que también tiene que ver con la realidad, ¿no? Con la realidad de esa vida, con esos murmullos que ella oye en el silencio. A mí me gustaba la idea de que no es una novela política, aunque tiene grandes, por supuesto, elementos políticos porque son los que hicieron a estos personajes, pero también los personajes ya tienen una vida propia, sobre todo Penélope, donde ella logra analizar la vida de la madre, ¿no? Otro de los pasos de estafeta entre estas generaciones madre e hija no solo es el de la revolución, otro es el del feminismo, que es un asunto que privilegias en tu pluma, y me parece muy interesante cómo Penélope ve
a esa madre, una madre guerrillera. Nos cuesta trabajo hoy por hoy incluso imaginar, ¿no? Y esos pasajes me gustaron muchísimo, cómo estas mujeres vestidas de comandantas, ¿no? Ese era el universo femenino que vio Penélope, y cómo entenderlo. Eran vestidas de comandantes, pero con las uñas pintadas de rojo. Realmente eso fue una cosa bien interesante que vivimos en la Revolución, cómo no abdicar de la feminidad cuando estás tomando un rol agresivo, como es un rol de tomar unas armas, no, de hacer ese tipo de cosas que no se considera que las mujeres lo hagan. Pero yo creo que también es interesante ver cómo uno piensa que los hombres se van a la guerra, que los hombres hacen cosas, pero las mujeres no. Las mujeres normalmente tenemos circunscrita nuestra realización a la vida de la maternidad, de los cuidados, etcétera. Pero las mujeres sentimos la injusticia, la falta de libertad, y tenemos derecho, y lo hemos hecho a través de la historia, de luchar por eso. Entonces Valeria, que es la madre de Penélope, lo ve como una obligación de ella luchar por el futuro de su hija, ¿no? Incluso la convencen de entrar a esa lucha a través de decirle, bueno, si no lo haces vos, lo va a tener que hacer tu hija. Y la hija le toca otra vez. O sea, que eso también tiene que ver conmigo, ¿no? Tiene que ver con mi propia historia. Yo creo que también esta es una novela que cierra un ciclo de mi propia obra literaria, pues porque yo en La Mujer Habitada hablo de cómo alguien se incorpora a la lucha. El País Bajo mi piel es qué va pasando con esa lucha y cómo se empieza a deteriorar, ¿no?, las personas, y hablo ya del comienzo del deterioro de Daniel Ortega, cómo se va usurpa el dominio del Frente Sandinista, y ahora ya es esto el final, ¿no?, de cuando ya se ha convertido Nicaragua, ha pasado del dominio de Somoza al dominio de estos que se dicen revolucionarios, y que en nombre de una revolución que le hicimos todos, se han arrogado la dirigencia de esa revolución, que no es nada, ya esa revolución no queda nada, y una constitución que acaban de hacer, que dicen que es una reforma, cuando realmente han cambiado el 93% de la constitución, se ponen un copresidente y una copresidenta, que es increíble pensar que una constitución hecha a la conveniencia de un matrimonio, porque ¿qué? Va a haber siempre un copresidente y una copresidenta. Entonces ahí te puedes imaginar que cuando muera Daniel Ortega va a ser ella con su hijo, y además una cosa gravísima, han justificado constitucionalmente la creación de un ejército paramilitar. O sea, no solamente se adjudican la jefatura del ejército y de la policía y los someten y los hacen un organismo obediente, no deliberante. O sea, antes era un organismo profesional, políticamente independiente. Ahora lo nombran obediente a la supremacía de ellos, y esa fuerza paramilitar, mi lectura es que Rosario Murillo teme que el día que Daniel Ortega falte, el ejército actuaría, y entonces ella va a tener su propia fuerza para poder defenderse. O sea, te das cuenta, nos quitaron la nacionalidad nicaragüense, o sea que nos la pueden quitar, se arrogan el derecho de dejar entrar o salir o de expulsar a nicaragüenses de su propio país, y todo en este marco ambiguo que ponen cuando la persona atente contra la integridad nacional o contra la soberanía del país, y ellos deciden quién atenta contra eso, porque yo no atenté, y sin embargo aquí estoy en el exilio, me han quitado mi nacionalidad, me quitaron todos mis bienes, me quitaron mi pensión de jubilación, todo, no aparezco ya en los registros en Nicaragua, es la muerte civil, ellos deciden a quién le declaran la muerte civil. Mi madre me llamó Penélope.
Le fascinaba el personaje de la ingeniosa esposa de Ulises tejiendo de día para destejer de noche y así engañar a sus pretendientes. Yo prefería al marido navegante. Me carga la idea de tejer y esperar eternamente, pero por esperar me quedé atrapada en Madrid. Fui de las últimas que entró antes de que cerraran el aeropuerto en marzo, cuando se decretó el confinamiento por la pandemia. Había llegado de Nicaragua para ocuparme de los asuntos de mi madre muerta. Ella había fallecido en diciembre. En mi familia, diciembre era el mes de morirse. Mi abuela, mi padre, una tía y un tío murieron en esas fechas. Meticulosos hasta en eso de llegar al último mes del año para declarar la vida por terminada. No quise quedarme entonces. Me llevé las cenizas de mi madre para dejarlas en nuestro país y postergué mi regreso a España. Dejé que pasaran enero y febrero. Me dije que en marzo el clima sería más benigno y en abril llegaría la primavera. Por ser hija única, a mí sola me correspondían los bienes de mi madre, la casa y su contenido, sus cuentas, la utilería del teatro de su vida que de seguro habría dejado dispersa y en desorden por esa, su filosofía de vivir el presente que era cómoda para ella, pero un rollo para los demás. No había apuro, me dije. Poco podía imaginar que llegaría la pandemia y si mi vida quedaría atrapada como el barco de Shackleton, mi explorador favorito, atorado en el hielo de la Antártida. No era una mala metáfora. La pandemia llegó como la edad de hielo. Había que permanecer refugiado en ese mordisco invisible de la muerte asediando en el aire y peor aún, en el hálito del prójimo. Me costó aceptar mi mala suerte. Me había imaginado deambulando por Madrid, recorriendo el barrio de las Letras, Chueca, las librerías, el Retiro. En vez de eso, me tocaba el confinamiento y esa época tipo distopía del fin del mundo. Tipo distopía del fin del mundo. Frente a eso que esperaban fuera un silencio, se convierte en una especie de provocación para tu palabra. Claro, lo que yo hice en esta novela es pasarles la cuenta también. O sea, desnudar ese discurso mentiroso y contar lo que realmente sucedió. O sea, desde cómo lo vivimos los que estábamos ahí y lo que cada uno de nosotros sabe de lo que pasó. Porque ellos han distorsionado la historia y la siguen distorsionando. O sea, han borrado, por ejemplo, a los héroes de la revolución. En el preámbulo de esa constitución falsa no sale un solo héroe de la revolución, porque ya todos ellos se pusieron en contra del mando de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. Y esta constitución está hecha con la única y exclusiva preocupación de qué va a pasar cuando se muera Daniel Ortega. ¿Y cómo será la vileza de que porque Humberto Ortega, el hermano de Daniel, dio una entrevista a Infobae, donde él decía que cuando se muriera Daniel Ortega tenía que haber elecciones, lo aislaron, le quitaron le dieron casa por cárcel y él se murió porque él tenía problemas en el corazón y le dio de tal el disgusto, lo metieron al hospital y lo aislaron en el hospital hasta que se murió. Y ese hombre que creó el ejército sandinista, al que Daniel Ortega le debe el lugar donde lo puso su hermano porque él era el estratega de la revolución, no le tuvieron compasión. Tenés ese nivel ese grado de perversión. Rosario Murillo tiene el poder que tiene porque ella entregó a su hija. Porque cuando la hija denunció a Daniel Ortega, ella se puso del lado de Daniel Ortega. A eso le debe el 50% del poder que según Daniel Ortega le dio. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
que surcamos en barquitos de papel, que nunca pensé que de una tripa pueda nacer calma, grandeza y dos ojos que pura inocencia ven. De un abismo nacerá la incerteza de una nueva vida que viene y se irá. Tan veraz, tan fugaz, pendiente de un hilo, cuando romperá. Tantas cosas que me dije, tantas cosas por hacer, por hacer. Rita Payés interpreta Tantas cosas. Continuamos conversando con la nicaragüense Gioconda Belli. Háblanos justo del poder que tienes tú en tu literatura, que tienen todos los creadores nicaragüenses, toda la gente que dentro y fuera de ese territorio pues trabaja, crea y lucha. Pues yo estoy convencida que la mentira de esta gente no va a poder con el pueblo nicaragüense. Ahorita en las encuestas el porcentaje de favor, de aceptación que tienen es el 8%. O sea, el pueblo nicaragüense no los quiere. Y nosotros, los escritores, los autores, los músicos que a todos nos han echado del país porque nos tienen miedo, estamos haciendo. Y para mí, mi literatura es un canto a la posibilidad del pueblo nicaragüense. Porque yo creo absolutamente en el espíritu nicaragüense, que ha sido un espíritu indoblegable y que ha sido poeta. Mira, el héroe de Nicaragua es Rubén Darío, el héroe indiscutible. Y yo creo que eso va a no permitir esa perversión y ese intento de robarnos el alma que están haciendo. Y por eso para mí lo que tengo que hacer el resto de mi vida es escribir. Porque yo me doy cuenta, y ha sido un descubrimiento interesante de mi exilio, de cuánto de lo que yo he escrito ha significado tanto para mis lectores, y que posiblemente he hecho más por la libertad, por la idea de la libertad, por la idea de la justicia, por la idea de la participación femenina, sobre todo, con mis libros, que con mi propio activismo. Gioconda, se ha hablado y se ha escrito mucho sobre esta idea maravillosa de que las lenguas son un país, ¿no? Son nuestra casa. Ahora acabas de dar un argumento muy sólido sobre esto. Es la literatura de nicaragüenses, que nos pertenece a todos los hablantes del español. ¿Esta nueva casa? Sí, es mi casa. Y ha sido desde hace mucho tiempo, porque yo he vivido en diferentes lugares. Estuve exilada en Costa Rica, después viví un tiempo en Estados Unidos, pero para mí mi país ha sido el español, y por eso decidí irme a España en este nuevo exilio, porque yo no podía estar en otro lugar donde no se hablara español, y ya me había ido a Nicaragua desde 2011, ya estaba viviendo en Nicaragua yo, porque me hacía falta el idioma, me hacía falta vivir en español, me hacía falta la gente. Porque la gente en América Latina te encontrás personajes en todas partes. Es fácil encontrar los personajes porque la gente tiene unas vidas
intensas, unas vidas que las cuentan además de una manera muy hermosa. Yo, viéndolo desde mi propia vida, la literatura ha jugado un papel fundamental en mi vida. Rubén Darío, José Coronel Urtecho, Carlos Martínez Rivas, nosotros hemos tenido poetas extraordinarios para un país tan chiquito. Y por eso yo creo en el poder de la palabra. Y si los tiranos nos atacan de la forma en que nos atacan, es porque tienen miedo a la palabra. Porque la palabra es absolutamente poderosa. Y mientras tengamos la palabra, no nos van a poder derrotar. Volvamos a Valeria y a Penélope, Gioconda. ¿Qué hay de ti en esos espíritus femeninos? De nueva cuenta, no hay un libro, hay algo que no dejas pasar y que celebramos, que es la conciencia del cuerpo. Bueno, eso fue muy importante porque yo creo que la conciencia del cuerpo es interesante viéndola desde el punto de vista de las dos, de la madre y de la hija, ¿no? Y que a mí me parece que evadir, que como se suele evadir, la vida del cuerpo, la vida del placer, la necesidad del placer, no lo entiendo por qué lo hacen en otros libros donde no aparece nada de eso, cuando es algo que hacemos, que vivimos. Entonces mi libro tiene una reivindicación del placer femenino, del cuerpo femenino, porque para mí es de principio hacer eso, porque además me gusta que se hable del placer de la mujer, porque es algo que ha sido tan olvidado, tan restringido, y entonces yo creo que en esas dos mujeres es bien lindo cómo la madre le habla a la hija, ¿no? Cómo le habla de una manera tan libre del placer, que hay algún momento que le dice, si tenés problemas con el orgasmo, conseguiste un vibrador, Orgasmos Express, ¿no? Y eso las mujeres modernas sabemos que existen esos aparatos, pero nadie los menciona. Entonces por eso me atreví a mencionarlo y a mencionar esa parte de la soledad. Cómo resuelve esta muchacha, que es joven, ¿no? La soledad, y además hubo muchas de esas historias durante la pandemia que no se cuentan, de cómo se relacionaban las personas que estaban aisladas y que no podían estar juntas y que tenían una relación amorosa, cómo surgieron, el sexting que se llamaba, y entonces también quitarle lo pecaminoso a eso, ¿no? Porque ¿por qué va a ser pecaminoso? O sea, y entonces ella tiene una relación con su hombre en Nicaragua y entonces hacen una sesión, ¿no? de amor a larga distancia, y todo eso me gustó hacerlo porque además me gusta provocar. Una revolucionaria de principio a fin, Gioconda. Y esta revolución se ve en estos personajes, en varios personajes más que aparecen, que son mujeres. ¿Es acaso eso, ser mujer, la única, o sea, es una posibilidad en sí misma de la revolución? Claro, porque yo creo que la revolución tendría que empezar por la igualdad. Mientras sigamos teniendo la gran desigualdad entre hombres y mujeres, no podemos hablar de una gran revolución. Y la gran revolución para mí del siglo XX fue la revolución femenina, que nos ha cambiado la vida tanto como el hecho de que las mujeres ahora participemos más, que trabajemos, que tengamos una actitud mucho más de exigir respeto a nuestro cuerpo. Eso ha sido un cambio gigantesco, o sea, de cómo vivían nuestras madres a cómo vivimos nosotros. Y esa es la revolución que vamos a seguir haciendo, porque la explotación primera que vivimos en el mundo es la explotación dentro del propio hogar. Cuando el niño ve que su madre ocupa un lugar distinto a su padre y que su padre es dueño de la madre en cierta manera, eso se tiene que acabar, porque esa es la primera explotación, y la primera explotación fue la explotación de la mujer por el hombre. Me parece a mí que es fundamental hablar de eso. Mientras vivió, amé y temí a mi madre. Mi amor de niña fue incondicional, lleno de admiración. Ya de adolescente empecé a resentir su devoción revolucionaria y sus incursiones por mi identidad. Pienso que temía que mis genes me traicionaran.
Sentía que quería envolverme como la hiedra o comerme como planta carnívora. A mi padre lo habían matado en la lucha contra la dictadura somocista. No lo conocí. Pero tuve varios padres, los amantes de ella que en general eran mimosos conmigo. Cuando llegaba a quererlos, me daba por vigilar los ánimos de mi madre. Conocía perfectamente las señales de cuando se cansaba de ellos. Allí empezaba mi sufrimiento o mi labor de zapa a sus intenciones, remarcando lo bien que lo pasaba con X o Y, lo que aprendía con él. Me escuchaba y sé que retrasó más de una vez el final de juego por mí. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Estamos conversando con la escritora nicaragüense Yoconda Belli. Escribes a la par de narrativa en esta novela, En un silencio lleno de murmullos, pues evidentemente también no puedes salirte de ese poema largo que es toda tu literatura. Viene algo de poesía, escribes a la par, dejas de escribir poesía mientras te concentras en la narrativa. Cuéntanos un poco de este viaje, que a lo mejor es uno solo, pues con intermitencias, que es el de la creación, por un lado la poética y la narrativa. No, mira, pues el año pasado me gané el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que fue una gran alegría para mí. Y la poesía nunca me deja. O sea, tengo que decir que yo mientras escribo novela, estoy escribiendo poesía, y normalmente cuando termino una novela veo todo lo que he escrito de poesía, y así es como aparece un libro nuevo, ¿no? Porque lo que hago es que escribo la poesía y la dejo, y hasta cuando termino la novela me pongo a trabajar en la poesía. Pero son como tocar dos instrumentos, es lo que yo digo, ¿no? Yo toco piano y toco violín, y a veces quiero decir algo con el violín y otras veces con el piano. Entonces para mí no hay ningún choque entre la poesía y la prosa. Más bien me siento bien privilegiada, porque esta novela, por ejemplo, tiene muchísimo de lírica, ¿no? Hay que separar la poesía de la prosa, pero es inevitable que el pensamiento poético anime también. Y esta relación de la madre con la hija, para mí fue tan importante poder hablar de eso, porque yo tengo hijas, y también en cierta manera era mi manera de que ellas se dieran cuenta que yo me daba cuenta de lo que a ellas les costaba, lo que yo hacía, ¿no? Entonces es como una reconciliación con mis propias hijas, con las que ya me reconcilié, pues, pero digamos escribirlo y reconocer que ellas también han aprendido de mi ejemplo, que uno debe aspirar, que el hecho de ser mujer no te puede reducir tus horizontes, y que la mujer tiene derecho a aspirar a esos horizontes, ¿no? Y tiene derecho a que el cuidado se convierta en una cosa social y que no solamente nos toque a las mujeres. Por último, Yoconda, todas tus obras te regalan cosas. Aprendes escribiendo, abrazas a tus personajes de diferente manera, y hay algo que, segura estoy, te regalan. Cuéntame qué te ha dejado hasta el momento, porque vendrán más cosas seguramente. Es una novela que está iniciando carrera. ¿Qué has ganado ahora? ¿Qué te dejó bajo la almohada Un silencio lleno de murmullos? Bueno, me dejó eso que te decía antes, ¿no? De sentirme que reconocer esa tensión que se da entre la mujer que trata de hacer una vida plena y la obligación maternal. Yo creo que eso no es solo mío, lo vivimos muchísimas las mujeres que trabajamos y que tenemos hijos. Entonces eso me dejó como una satisfacción de haber abordado ese problema que es crucial, y por otro lado me deja la satisfacción de no terminar esa novela con un mensaje negativo. Para mí fue bien importante en el exilio
como que me quitó la amargura, ¿no? Porque me hizo darme cuenta que no, que la cosa no acaba ahí, que yo soy Sísifo, que voy a seguir subiendo la piedra y la voy a seguir subiendo tantas veces sea necesario, aunque se me caiga. Mi madre fue guerrillera en los años 70, en la Revolución Sandinista, la última que triunfó en Latinoamérica. De joven tomó las armas y vivió en pocos años varias vidas. Cuando contaba sus recuerdos, parecía que quien hablaba era un personaje centenario. Había sido una mujer de huesos grandes, alta, de brazos musculosos y piernas de corredora, con una energía incesante. Su rostro era imperfecto. Heredé sus ojos grandes y oscuros y sus pómulos altos, pero no las cejas tupidas, ni la nariz respingona, ni la boca ancha y carnosa de labios delineados. A ella ese rasgo y una gestualidad desenfadada le conferían un aire sensual dentro de un cuerpo de atleta. Paradójicamente, su familia ostentaba una larga trayectoria al servicio de la dinastía de los Somoza, que gobernó Nicaragua de 1936 a 1979 y a cuyo último ejemplar, Anastasio Somoza, ella combatió. Su abuelo era famoso porque manejó las confiscaciones a los alemanes cuando el fundador de la dinastía declaró la guerra a los países del eje. El dictador se adelantó 24 horas a la declaración de guerra de Estados Unidos luego del ataque japonés a Pearl Harbor. Semejante premura bélica fue un ardid para apropiarse de las tierras cedidas en 1852 a familias alemanas que iniciaron el cultivo de café. Mi bisabuelo fue el encargado de expropiarlas. 2 de ellas fueron el pago a su perruna fidelidad. Eran unas propiedades muy grandes y en las zonas altas del país, atravesadas por ríos, con hondas quebradas, pobladas de árboles centenarios que daban sombra al café. Él las administró muy bien. Fueron la base para acumular una cuantiosa fortuna. Con el dinero llegaron otras inversiones y amigos potentados. Era a mí a quien mandaba atenderlos, me decía mi madre. Yo era adolescente, pero él me usaba de señuelo, me exponía. Tu abuelo era un asco, me decía con una dolida expresión de desprecio. Tu abuela no se atrevía a enfrentarlo. Como pasaban mucho tiempo en sus haciendas de campo, yo me quedaba durante las semanas en la ciudad de Casa de Marisa, mi mejor amiga. Su padre dirigía una estación de radio importante. A esa casa llegaban poetas, cantantes y un profesor de historia erudito con un don excepcional para contar episodios nacionales con la verbosidad de un cuentacuentos. Eran opositores a la dictadura. Me trataban con cierto recelo. Empecé a relatarles lo que sabía de los negocios de Somoza. Me escuchaban con atención. Yo quería estar de su parte, hacerles ver que era diferente a mi familia. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada de lujo, la reconocida escritora nicaragüense Gioconda Belli, con quien charlamos sobre su novela Un silencio lleno de murmullos, publicada en la editorial Seix Barral. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información de nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify. Síguenos. Únete a este animado grupo de lectores. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Trabajadora y cansada.
demostrando en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieras. Ay, qué dolor y alegría, el parto de este nuevo día. Somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente. Compañera sandinista, eres la flor de hierro, vas tejiendo fuerza diariamente con tu amor y la conciencia nueva, liberándote con cada suspiro, sin temor a romper contradicciones. Con furia luchas para defender esta revolución que pariste con sangre y sudor. Ay, qué dolor y alegría, el parto de este nuevo día. Somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente. Ay, qué dolor y alegría, el parto de este nuevo día. Somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente. Que reconstruye tu país, demostrando en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieras. Ay, qué dolor y alegría, el parto de este nuevo día. Somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente. Compañera flor de hierro, vas tejiendo fuerza diariamente. Sabía, interpreta Mujer Sandinista. Con cada suspiro, sin temor a romper contradicciones, con furia luchas para defender esta revolución que pariste con sangre y sudor. Ay, qué dolor y alegría, el parto de este solidaridad, somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente. Ay, qué dolor y alegría, el parto de este solidaridad, somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente. Ay, qué dolor y alegría. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.